Hola a todos, sean muy bienvenidos una vez más a Blog Experiencias con Dios. Y la experiencia nueva que yo quiero compartir con ustedes esa semana, yo pensé en el título, ¿no? Y porque habrán que dos temas importantes en mi vida, ¿no? Que Dios decidió trabajar así paralelamente, pero yo solo descubrí eso ah, años después, ¿no? Que era algo que Dios estaba haciendo paralelo en mi vida. Y yo puse como título así, la autoridad del perdón. Y yo puse ese título y ustedes van a entender, ¿no? Contando la experiencia y descubriendo cómo fue que Dios trabajó en mi vida respecto del tema de perdón. Y mira, todo empezó de antes, ¿no? En videos pasados yo ya he comentado, ¿no? Que de niña, de adolescente, incluso después de adulta, yo tuve una mala relación con mi papá. Yo no quiero entrar en detalles porque es la vida de mi papá, ¿verdad? Y yo no quiero exponerlo. Pero para que ustedes entiendan y haciendo un resumen, mi papá, él no era cristiano y era un hombre este, que era dominado por la naturaleza humana, ¿no? Mi papá era un hombre que era esclavo del pecado, como toda y cualquier persona sin Dios en su vida. Entonces eso le llevó a vivir una vida de desobediencia, ¿verdad? Y claro, obvio que eso afectaba a toda nuestra familia. Afectaba a mi mamá, afectaba a mí y a mis hermanas, ¿no? Y probablemente por mi personalidad, ¿no? Fuerte, melancólica, eso me afectó quizá un poco más, ¿no? Nosotras somos cuatro hermanas, ¿no? Y de las cuatro, solo una de ellas que dice que no sintió mucho cuando éramos niñas, ¿no? Pero mis otras hermanas sí, sentíamos mucho ese peso fuerte, ¿no? De la ausencia y de muchas otras cosas, ¿no? Les pido que no juzguen, pero que entiendan que fueron cosas fuertes que pasamos. Y entonces eso causó heridas muy fuertes en mi vida y me impedía mucho de acercarme a Dios. Porque no sé si ustedes saben que nuestro primer concepto de autoridad y de Dios viene de nuestro Padre, el Padre hombre, ¿no? Y como no había una relación saludable con mi papá, entonces yo no lograba entender el amor de Dios. Yo no lograba entender el actuar de Dios en la vida de las personas, ¿no? Y yo ya había comentado en otros videos que yo entendí muy temprano lo que era ser cristiana, lo que era entregar la vida para Jesús, ¿no? Yo entendía que era mucho más que ir al cielo, ¿no? Yo entendía que entregar mi vida para Cristo era permitir que Él fuera la autoridad máxima en mi vida, ¿no? Él tendría que decidir las cosas por mí, para mí, y que yo tendría que obedecer lo que estaba en la Biblia, ¿no? Y eso me hacía resistirme mucho porque yo no aceptaba ningún tipo de autoridad en mi vida, ni la de mi papá, ni la de mi mamá, ni de ningún pastor, ni de ningún profesor, ni de nadie. Yo pensaba que yo era la única persona que podría tomar buenas decisiones por mí misma. Yo pensaba que yo era la única persona que podía uh, hacer algo por mí misma, ¿no? Y que aparte de mí nadie lo podría hacerlo. Y entonces eso me costó mucho, ¿no? Cuando yo entregué a Dios mi vida, no, yo fui muy sincera y yo entendía. Y yo también entendía que Dios iba a mover muchas cosas en mi vida. E incluso fue una de mis peticiones para Él en ese mismo día, ¿no? Yo pedí que Él hiciera un cambio radical en mi vida, ¿no? Yo quería realmente caminar en una dirección contraria a la que yo estaba yendo, porque a donde yo estaba yo ya no quería estar.
¿no? Y Dios realmente lo hizo, lo cambió. Y hubo cosas que fueron rápidas, ¿no? Para que se cambiara, cosas que Dios confrontó así conmigo que claro que me dolió, que me chocó, pero no me costó mucho hacer los cambios, ¿no? Como por ejemplo abandonar la mentira, este, no, yo mentía así compulsivamente, ¿no? Cuando yo era niña, yo mentía compulsivamente para ser acepta, para sentirme en un grupo, ¿no? Yo decía cosas que yo hacía cosas que yo tenía cosas que yo no tenía y que yo tampoco hacía, ¿no? Entonces, pero eso fue fácil para mí abandonar, ¿no? Pero hubo áreas que fueron más difíciles y para mí ese tema de autoridad, ¿no? Y en realidad creo que por ignorancia yo no conocía eso, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que yo iba a la misma iglesia que mi familia, y yo ya conté esa historia también en otro video, que era la iglesia que yo iba desde niña, disculpa, mi pensamiento voló. Pero yo tenía unos amigos de mi colegio que frecuentaban una otra iglesia que tenía una programación para jóvenes súper chévere, que es mi iglesia, ¿no? La Nueva Iglesia Bautista en Brasil, Nueva Iglesia Batista. Mi iglesia no ofrecía nada para los jóvenes, entonces yo iba con ellos solamente a los sábados para escuchar, ¿no? Las prédicas. Y a mí me gustaba mucho porque era una programación direccionada para jóvenes y hablaba de temas interesantes para mí. Y a mí me gustaba tanto que llegó un punto que yo ya iba aunque nadie fuera, ¿no? Aun cuando no iba ninguno, todos decían, no, ese sábado no puedo, no puedo, no, pero igual yo iba, yo sabía el camino, ¿verdad? Y yo iba, y hubo justo un sábado que nadie fue, solo yo. Y me acuerdo del lugar que yo me senté, no, todo lo que cambia mi vida, lo que marca, yo tengo un recuerdo bien fuerte. Me acuerdo del lugar donde yo me senté en ese día. Y la prédica de ese día era sobre autoridades. Y yo nunca había escuchado a respecto de ese tema. Nunca nadie me había enseñado, a pesar de que yo ya tenía algunos años de iglesia, ¿no? Lo que la Biblia decía a respecto de autoridades. Y el pastor fue muy claro. Y él usó el ejemplo de David y Saúl. Y hasta hoy día para mí es el ejemplo que más late en mi corazón, ¿no? Y Saúl era un pésimo líder. Él era horrible, él intentó matar a David, él fue injusto con David, él fue horrible, ¿verdad? Pero David siempre lo respetó, David siempre honró la posición que Dios había dado a Saúl. Y eso fue lo que, no, yo me acuerdo que fue esa prédica que dio el clic en mi corazón de decir, yo tengo que hacer parte de esa iglesia, porque yo necesito de enseñanzas así, yo necesito de guía de personas que realmente yo entendí que yo no necesitaba clases de teología, no, que yo no necesitaba de prédicas teológicas, yo necesitaba de prédicas bíblicas, así de práctica, de palabra viva, ¿no? Y eso, wow, yo me acuerdo que yo salí de ahí maravillada. Y yo creo que yo entendí por qué nadie fue en ese día de mis amigos, porque Dios quería mi completa atención. Y cuando tú estás conmigo, a veces uno hace un comentario, no sé qué, conversa y no te concentras, ¿verdad? Pero en ese día parecía que estaba solo Dios y yo y el pastor ahí predicando. Y eso fue el primer impacto en mi vida, ¿no? Y después de eso fue cuando yo también ya conté esa historia en otro video, ¿no? Que yo hablé con mi mamá, oramos y mi mamá entonces me dio la bendición de cambiar de iglesia. Y ahí, con el fuerte enseño de la palabra que da en mi iglesia en Brasil, Dios fue cada vez confrontándome más acerca de ese tema. Claro que fue difícil para mí, ¿no? Y yo me resistí en muchos temas, ¿no? Pero poco a poco el Señor me fue limpiando y yo llegué a un punto por conocerme a mí, ¿no? Porque en mi adolescencia yo realmente fui muy rebelde
Y hoy día yo estaba viendo un video de una chica que estaba diciendo, yo fui la típica adolescente rebelde, me metí con drogas, ¿no? Pero yo no llegué a ese nivel. Cuando yo digo que yo era muy rebelde era porque yo realmente no aceptaba órdenes de nadie, yo no aceptaba reglas. Yo hacía lo que yo quería y yo no quería drogarme, yo no me drogaba, ¿no? Yo no quería tener relaciones sexuales, entonces yo no tenía relaciones sexuales. Pero era por mi elección, por mi decisión, ¿no? No porque alguien me prohibió, ¿verdad? Entonces yo vivía mi vida así, mi vida, mis reglas. Y cuando escuché sobre eso de autoridades, ¿no? Yo en poco a poco fui limpiando cada área de mi vida, ¿no? A respecto de los pastores, de entender la importancia de la autoridad de mis pastores y aprender a respetarlos, ¿no? Y escuchar los consejos que chocaban conmigo. A respecto de autoridades civiles, ¿no? Respeta el alcalde, el presidente, los congresistas, los policías, los profesores de la universidad o del colegio, y dar a estas personas el debido respeto, ¿no? No confrontar, no cuestionar, no solo obedecer a Dios si ellos me pidieran algo en contra de la voluntad de Dios. Pero si no, que yo no tendría que dar opinión, que yo no tendría que posicionarme en nada, no, yo puedo vivir en paz. Y eso Dios me cambió. No fue fácil, no fue rápido, pero Dios lo hizo, ¿no? A través de la palabra de Dios. Y poco a poco. Pero la parte de la autoridad de mi papá, eso para mí era inadmisible. Era una área que yo no dejaba a Dios entrar. Siempre que se trataba de mi papá, yo decía, no, Dios, gracias. No. Y yo fui llevando. Yo era la primera persona que hablaba mal de mi papá, yo era la primera persona que lo crucificaba, yo era la primera persona que no, yo no me acuerdo de tener conversaciones al respecto de él y decir algo bueno. No, no a cualquier persona que yo tocara ese tema, uy, yo solo tenía cosas feas y cosas malas que decir, ¿no? Y yo no aceptaba que nadie me corrigiera en ese punto porque tú no sabes las heridas que él me abrió, tú no sabes lo que yo vi, tú no sabes lo que yo escuché, no, tú no pisaste mis zapatos, tú no estuviste en mi lugar. Y yo creía que nadie tenía el derecho de hablar porque nadie conocía mi historia, nadie sabía cuán profundas eran mis heridas a respecto de él, ¿no? Al punto de tener completo rechazarlo a él como persona, como mi padre. Así de fuerte fue para mí, ¿no? Cuando yo me casé, eso afectó mi relación con Érico, ¿no? Porque yo proyectaba en Érico, porque claro que cuando yo me casé, ¿no? Bíblicamente mi papá salió de mi cobertura de autoridad, ¿verdad? Y entró Érico, pero mi corazón seguía mal con mi papá. Entonces yo solo transferí y yo no aceptaba someterme a la autoridad de Érico, aunque Érico siempre fue un excelente guía, Érico siempre fue un excelente líder, ¿no? Pero yo no lograba someterme porque mi corazón estaba enfermo, yo no sabía hacerlo, porque yo nunca acepté hacerlo con mi papá, ¿no? Y eso generó conflictos fuertes entre nosotros, ¿no? Discusiones, pasamos por una fase difícil en relación a eso, ¿no? Porque yo no lograba dar a Érico su lugar como él debería tener, porque yo no sabía, yo no supe, no tuve una referencia con mi papá, ¿no? Y entonces eso nos generó problemas. Yo me acuerdo que al inicio de nuestro matrimonio fue la primera confrontación más fuerte de Dios y más directa a respecto de la autoridad de mi papá conmigo, ¿no? Por ahí ustedes ya van viendo, ¿no? La autoridad del perdón, porque Dios empezó a trabajar el perdón en mi vida hablando de autoridad. Cómo respetar y cómo aceptar las autoridades bíblicamente, como Dios quiere que ellas sean aceptadas, ¿no? Bueno,
Y yo me acuerdo ahí, ¿no? En mi primer año de casada, que después de una conversación con Érico a respecto de ese tema, ¿no? Y él me dijo cómo él se sentía. Y cuando él me expuso la realidad de cómo yo lo trataba por ese mal reflejo que yo le daba, ¿no? Yo me sentí fatal. Y yo pensé, wow, yo voy a perder el hombre que Dios eligió para mí, porque yo no puedo perdonar a mi papá. Y yo me acuerdo como si fuera ayer, ¿no? Que eh, al día siguiente, porque me acuerdo que conversamos en la noche, él se fue a trabajar. Yo no fui a la universidad ese día, yo me quedé llorando en la casa. Y yo me acuerdo que así lloré, así sabe que cuando tu cara se hincha y yo pedía a Dios que Él me ayudara. No, fue la primera vez en toda mi vida que yo abrí mi corazón para perdonar a mi papá. Y yo dije, Señor, haz lo que es necesario, haz lo que es necesario, pero saca eso de mí. Yo no quiero más ser esclava de eso, ¿no? Yo no quiero más, yo no quiero perder a mi matrimonio, yo no quiero perder nada más por eso, ¿no? Ya, no, ya no, ya no. Pero no fue fácil, me duró años, 6, 6, 7 años para que yo pudiera, ¿no? Pero el proceso empezó ahí, en el año de 2006. Y poco a poco yo intentaba, pero no podía, era difícil para mí, ¿no? Mirarlo y no pasar toda la película en mi cabeza de todas las cosas, ¿no? Era difícil mirarlo y sentir respeto o sentir admiración, era muy complicado para mí, muy complicado. Pero la palabra de Dios me chocaba mucho, ¿no? Y lo que me había dicho Érico también. Entonces yo estaba con esa lucha y pasé muchos años luchando con eso. Y cuando nosotros llegamos acá al Perú y hubo, ¿no?, la situación de la pérdida del bebé, una de las cosas que Dios me dejó expuesta fue los pecados escondidos en mi corazón. Y ese era el pecado más sucio que estaba guardado dentro de mí, ¿no? Era el rencor, la raíz de amargura que estaba en mi corazón. Hay un versículo en la Biblia que habla de eso, que está en Hebreos capítulo 12. El versículo 5, la parte B, dice así: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Y esa raíz de amargura bien arraigada en mi corazón, ¿verdad? Aparte de atormentar mi vida, porque sí me atormentaba, envenenaba a otras personas, envenenaba a Érico, envenenaba a cualquier persona a cual yo hablara de él o que me tocara ese tema, ¿no? Y eso me hacía daño, muchísimo, muchísimo daño. Y esa herida Dios la expuso. ¿Y sabe cómo pasó? Porque cuando yo perdí al bebé, yo evalué todo en mi vida, muchas cosas. Mi fe, mi, mi vida, mi salud, todo lo que ustedes imaginan, ¿no? Dios pasó un rayo X así. Por eso que yo creo que a pesar de que haya sido difícil, fue una experiencia positiva, aunque involucre la pérdida de un hijo. Y porque Dios limpió mi alma. Y entonces Dios me expuso eso, ¿no? Y uno de los pensamientos así que no venía y decía, ¿qué vas a decir a tus hijos al respecto de tu papá cuando ellos pregunten, ¿no? Y yo tenía un millón de justificativas, pero yo vivo en otro país. Él prácticamente no va a ver, ¿no? Su abuelo no va a hablarle. Pero él va a preguntar, Julie. Él va a preguntar, ¿no? Porque Érico tiene una excelente relación con su papá y Érico va a hablar de su papá y él va a preguntar, ¿y tú, mamá, no tienes papá? ¿Y cómo es mi abuelo? ¿Y qué voy a decir? Y yo no tenía nada bueno que decir porque yo no tenía ningún buen recuerdo.
Y eso fue lo que empezó a machucar mi corazón más fuerte aún. Y yo decía, yo no quiero dejar a mis hijos esa herencia de amargura. Yo no quiero dejar a mis hijos esa herencia de rencor. No, yo no quiero que mis hijos hereden eso, porque eso es horrible. Yo quiero que mis hijos hereden amor. ¿Cómo yo voy a hablar del amor de Cristo para mis hijos si yo no puedo amar de verdad? Y eso me fue. Ahí hubo una mañana que yo, ¿se acuerdan? ¿No? Que yo también ya comenté, ¿no? Esa época fue cuando yo decidí que yo iba a devorar la palabra de Dios porque yo necesitaba que la palabra me sanara por completo. Y entonces yo ahí ah, no dejaba de leer, no dejaba de meditar, no dejaba de buscar. Y estaba haciendo mi lectura normal, ¿no? De la Biblia, que yo estaba leyendo la Biblia en orden cronológico. Y estaba ya en el Nuevo Testamento. Y justo yo me acuerdo de ese día también. Yo estaba leyendo Mateo capítulo 6 y ese fue el punto final. No, el punto final no, pero el inicio del final, no, para que realmente Dios me sanara en eso, ¿no? Y fue la palabra de Dios que me sanó. Yo leí Mateo capítulo 6, es la oración del Padre Nuestro. El versículo 12, 14 y 15 dice así: perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco a su Padre los perdonará a ustedes. Yo ya había leído ese versículo 1.000.000 de veces. Yo sé de memoria la oración del Padre Nuestro, pero nunca me impactó tanto como ese día. Y yo pensé, wow, yo soy tan pecadora. Justo ahí, ¿no? Con el rayo X de Dios, yo vi tantas cosas, tantos pecados escondidos dentro de mi corazón que yo no sabía. Y yo pensé, Dios, pero yo quiero tu perdón, yo necesito de tu perdón para cada una de esas cosas que tú me enseñó, que tú me mostró. Pero si yo no perdono a los demás, tampoco tú me vas a perdonar. Y yo pensé, no, Dios. Y al toque, no, el Espíritu Santo, tú tienes que perdonar a tu papá. Al punto que él me dice, Julie, si tú no perdonas a tu papá, yo no te puedo usar acá en Perú, porque eso te impide de crecer. Eso es como era, no sé cuál es la palabra, pero era como si era una parte de mi corazón que tenía una tapa con cemento, pero bien cerrada. Y hay cosas más profundas en mi corazón que necesitaban la limpieza de Dios, ¿verdad? Pero esa tapa ahí, esa falta de perdón no dejaba, ¿no? Y entonces eso impedía que Dios me pudiera usar por completo acá. Y Él fue muy claro conmigo. En ese día, yo como en 2000, eso pasó en 2012, ¿no? Y yo volví otra vez a 2006, ahí cerrada en mi habitación, llorando, pidiendo de Dios la sanación completa, ¿no? Y mira, 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, fueron 7 años, un proceso de sanación. En ese día yo decidí, porque el perdón es una decisión, y yo esperaba siempre sentir algo para poder perdonar. En ese día yo entendí que no, yo necesitaba decidir hacerlo y yo decidí, no. Ah, lo que pasó en realidad fue antes, fueron 6 años, porque yo me acuerdo que en diciembre de 2011 nosotros volvimos a Manaus, justo un poco después que yo había perdido mi bebé. No, nosotros lo perdimos en noviembre y en diciembre nosotros volvimos a Manaus. Y yo fui decidida que yo iba a pedir perdón de mi papá,
¿no? Y llegué a Manaus, fue una de las primeras cosas que Dios trabajó en mí después de la pérdida de mi bebé. Yo fui a la casa de mis padres y yo ya estaba orando, yo pedí a Dios que hablara por mí, que estuviera, no pusiera las palabras en mi boca, que yo no quería dar excusas, que yo no quería justificar nada, yo solo quería perdonar. No quería echarle en cara nada. Yo no fui para echar en la cara de mi papá nada de lo que ya había pasado. Yo quería que él me perdonara porque yo había cargado en mi corazón 27 años de rencor y amargura, no por él. Y justo yo llegué y no había nadie, solo mi papá. Y era raro eso. No, me acuerdo que nos sentamos y yo empecé. No, yo le dije, papá, yo te quiero pedir perdón por eso, por eso, por eso, por eso. Mi papá nunca, jamás en su vida imaginó que yo iba a hacer eso. Él se quedó sorprendido, ¿no? Él se quedó callado, él me escuchó. Todo lo que yo quise decir, él me escuchó. Y yo le pedí perdón. Yo no le dije nada, no de, ay, ¿por qué hiciste eso, aquello, otro? ¿Por qué me dijiste eso, otro? No, yo solo le dije que yo le quería pedir perdón por todas las veces que yo había hablado mal de él, por todos los años que yo había llevado ese pecado dentro de mi corazón, ¿no? De rencor, de amargura, y que yo quería que él me perdonara, porque Jesús ya había pagado el precio por todo. Y mi papá lloró. Yo creo que fue quizá la primera vez que yo vi a mi papá llorar. Él lloró, él también me pidió perdón. Él me comentó muchas cosas que yo no voy a hablar aquí, porque nosotros nos quedamos creo que casi una hora o quizá más de una hora conversando. Y mi papá también me pidió perdón. Después él pidió perdón a mi familia, porque yo también pedí perdón de mi papá delante, no porque después llegó mi mamá, llegaron mis hermanas. Y yo quise también pedir perdón delante de ellas, porque ellas fueron las personas que más presenciaron mis arrebatos de ira. Ellos fueron las personas que más escucharon mis reclamos, ¿no? Y mis protestas contra mi papá. Entonces, delante de mis hermanas y de mi mamá, yo también pedí perdón a mi papá. Y mi papá pidió perdón de mi mamá y de mis hermanas en ese mismo día, ¿no? Y por primera vez en 27 años que yo me acuerdo, mi papá me abrazó. Yo no tenía ningún recuerdo de un abrazo. Pero en ese día mi papá me abrazó y él me dice que me amaba. Y yo tampoco me acordaba de alguna vez él me había dicho eso. En ese día Dios realmente había sanado mi corazón. Y los frutos que yo cosecho hasta el día, porque yo cosecho frutos de ese momento, de esa cura. No, mi relación con Érico mejoró muchísimo. Él mismo, no por sí mismo, él me dijo, wow, Julie, qué diferente, ¿no? Porque el perdón abrió mi corazón para nuevos aprendizajes. Entonces yo pude realmente entender lo que era su misión y practicarla correctamente con mi esposo. No, yo pude entender realmente lo que es perdonar. Y hoy día para mí es muchísimo más fácil. Es muy difícil hoy día en realidad que yo guarde rencor a alguna persona o alguna cosa, ¿no? Yo me esfuerzo, yo no gasto más mis energías como antes en intentar olvidar lo que me hizo la persona. No, porque era eso que yo hacía, yo gastaba todas mis energías para intentar olvidar lo que la persona hizo, pero es imposible, ¿verdad? Porque hay cicatrices, hay heridas. Y yo aprendí que yo tenía que donar mi energía, dedicar mis esfuerzos a vivir en paz con todos, que es lo que dice la Biblia, ¿no? Esfuércense para vivir en paz con todos. Entonces yo ya no gasto mis energías intentando olvidar heridas.
yo gasto mis energías intentando vivir en paz con todos. Y entonces es fácil, más fácil perdonar. Y otras cosas, ¿no? Hoy día yo tengo una excelente relación con mi papá. Él es una persona que ora por mí. Todos los días él se despierta en la madrugada y ora por mí, por mi ministerio, por mi familia. Nos saludamos, ¿no? Nos intercambiamos elogios. Eh, Nos mimamos a veces, ¿no? Con palabras. Y eso para mí es algo sobrenatural. Sobrenatural. Solo Dios. Solo Dios. Solo la gracia de Dios pudo liberar dentro de mí la sanación. Y para mí es la autoridad del perdón porque Dios empezó trabajando de raíz en mi corazón, ¿no? El perdón. Dios no fue solo insistiendo, tú tienes que perdonar, como a veces la gente viene, ¿no? Tú tienes que perdonar, porque Dios, ¿por qué? Porque Dios manda, ¿no? Y Dios fue tan correcto, tan suave conmigo, puede decir así, ¿no? Porque Él dice ya, tú vas a perdonar, pero yo voy a trabajar de raíz. Y tu perdón va a ser sincero y va a ser completo, ¿no? Entonces, poco a poco empezó con aquella prédica, con aquella confrontación en un sábado en la noche, ¿no? Y el proceso duró años, pero fue eficaz, completamente eficaz, ¿no? Y yo no tengo ningún miedo de decir que ya no hay ninguna raíz de amargura en mi corazón. Yo amo a mi papá. Hoy día yo puedo decir muchas cualidades de él. No, yo puedo destapar recuerdos buenos. Yo ahora puedo tener recuerdos buenos. No, que antes yo no lograba tener, estaba cegada. Yo estaba cegada por el rencor. Y hoy día sí, yo pensaba, wow, yo tengo tan buena memoria. ¿Por qué yo no podía acordarme de eso antes? Porque me cegaba el rencor, ¿no? Entonces, hay ese proceso, ¿no? Y la palabra de Dios me sanó y ella puede sanar cualquier persona que esté dispuesta a recibir esa medicina. Ni siempre es fácil, pero ella es necesaria, ¿no? Ojalá ese video te haya bendecido, ojalá te haya reflexionar, te haya empezar tu proceso de sanación, ¿no? Y si te ayudó y crees que puedes ayudar a otras personas, compártelo también. Que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video si Dios así lo permite.